Hola, buen día, ¿todo bien? Buenos días, doctor. Sí, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí, escúchame, vamos a seguir en el programa y quiero ver, porque estaba fijándome en la última clase fue integración de la sinapsis que di con ustedes, integración sináptica. Hola, hola. No, doctor, no habíamos visto todavía integración sináptica. No, integración sináptica le he dado ya yo, porque ya si no serían dos clases de diferencia con al grupo F, ya le di la posterior de integración sináptica. Les voy a mostrar, ya le he dado Doctor, pH. el lunes no pasamos clases por el día del trabajo, ¿no es? Claro, entonces la que toca es integración sináptica, entonces. Está bien. Sí, sí. Sí, doctor. Ya. ¿Qué merece entonces? Un momentito. Diapositiva. Tres, entonces, aquí está la 3. Aquí está. Qué bacana, ya no consigo la diapositiva esa. La voy a comenzar de nuevo. Documento, ahí está. Aquí tengo la integración sináptica. Vamos a ver. Ahora. Aquí está. Muy bien. Aquí tenemos la diapositiva de integración sináptica, que es la nervioso 3, la diapositiva nervioso 3, que es la que vamos a comenzar ahora. Muy bien. Decíamos que habíamos visto todos los potenciales de acción postsináptico excitador y potenciales de acción postsináptico inhibidor. Ahora vamos a ir concentrándonos
en la integración sináptica y vamos a ver los circuitos convergentes y circuitos divergentes. Muy bien. Entonces, hay un concepto en neurología, en la parte nerviosa, que se llama sumación temporal. Ese nombre de sumación temporal, es decir, más comúnmente se emplea la palabra en vez de sumación, suma temporal. Lo que pasa es como está traducido del Guyton, que es un autor americano, entonces lo han traducido literalmente y ponen sumación temporal. Entonces yo he puesto exactamente el mismo término, pero es suma temporal, que es lo mismo. Bueno, ¿qué es la sumación temporal del potencial postsináptico excitador? Una descarga repetitivamente varios impulsos que pueden o no generar un potencial eléctrico excitador. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en el dibujo tenemos, fíjense, aquí hay una neurona, su cuerpo, su dendrita y su axón. Y aquí arriba, fíjense en colores, color azul con naranja, hay otra neurona que está descargando 3 veces, o sea que hace 3 descargas en forma repetitiva sobre esta otra neurona. Entonces, la neurona que está descargando vendría a ser la neurona presináptica y la neurona que recibe las 3 descargas seguidas, la neurona postsináptica. Y con esto vamos a dilucidar el concepto ese de sumación o suma temporal. ¿Y qué es la sumación temporal? Es decir, es cuando una sola neurona descarga repetidamente hace varias descargas repetidas sobre una otra neurona. Entonces, esos valores en intensidad de las 3 descargas repetidas hay que sumarla y hay que ver si eso hace que la neurona postsináptica llegue al umbral de menos 45 milivoltios, se despolarice y siga avanzando el impulso nervioso. Entonces, a ese fenómeno se llama sumación o suma temporal. Vamos a ver ahora el otro concepto de sumación o suma espacial. ¿Qué es la sumación espacial? Fíjense que aquí ya es diferente. En la sumación espacial tenemos que 3 neuronas diferentes, fíjense, 1, 2 y 3 neuronas diferentes descargan su impulso eléctrico sobre una sola neurona postsináptica, que es esta, sobre el axón de una sola neurona postsináptica. Entonces, las 3 descargas de estas 3 diferentes neuronas se suman y a eso se la conoce como sumación espacial, porque está sumando, es decir, las descargas de 3 neuronas diferentes que están en un espacio vecino a ella. La otra era una sola neurona que hacía las 3 descargas repetidas sucesivamente. Entonces, suma temporal, en tiempo. O sea, la primera descarga la hizo a 1 milisegundo, la segunda a los 2 milisegundos y la tercera a los 3 milisegundos. Entonces, en 3 milisegundos hizo 3 descargas, pero una sola neurona. Acá fíjense, en esos mismos 3 milisegundos hicieron descarga 3 de neuronas diferentes que están en un espacio geográfico, en un espacio anatómico. Por eso es que a la primera se llama sumación temporal y a la segunda se le llama sumación espacial. Entonces, ¿qué dice con relación a la sumación espacial? Dice, 3 neuronas diferentes descargan sus impulsos sobre una sola neurona y ésta puede o no alcanzar el potencial postsináptico excitador, que ya hemos visto. Sigamos entonces. Entonces, acá nos da un ejemplo todavía más ampliado, cómo se procesa la sumación espacial y cómo se procesa la sumación temporal. Vamos a ver. En este dibujo aquí, en este cuadro, fíjense, voy a poner mi apuntador nuevamente. Aquí tenemos, aquí lo que está mostrando mi apuntador es una neurona postsináptica que está recibiendo 3 descargas. Fíjense, aquí hay un axón de una neurona, aquí está el otro axón de otra neurona y aquí está el otro axón de la tercera neurona. Entonces, fíjense que esta neurona postsináptica va a recibir
descarga de 3 neuronas diferentes, ¿ya? Y esa descarga de las 3 neuronas diferentes la va a llevar al umbral o arriba del umbral y va a hacer que se despolarice y genere un potencial de acción para que el impulso siga pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas 3 neuronas diferentes, estas 2 de aquí y esta otra de acá, se va a sumar la intensidad de su descarga y si llega o ultrapasa los menos 45 milivoltios, que es el umbral de la neurona en reposo postsináptica, va a generar un potencial de acción y el impulso nervioso va a seguir avanzando. Entonces, leamos lo que dice acá. 1. 3 neuronas excitatorias descargan sus potenciales degradados y separados que están por debajo del umbral de descarga. 2. Los potenciales degradados llegan a la zona de descarga y se suman creando una señal supraumbral. Y 3. Se genera un potencial de acción. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La descarga de esta neurona más la descarga de esta otra neurona, ¿ya? No hubiesen podido llevar a esta neurona postsináptica a su umbral o a la parte supraumbral para generar el potencial de acción. Pero ya, ayudados por esta tercera neurona que está en verde también, si le aumentamos el potencial, la intensidad de la descarga de esta tercera neurona, y ahí ya llega a superar el umbral y va a generar un potencial de acción. Entonces, vamos de nuevo, vamos a la siguiente. Aquí, fíjense, consecuencia de los fenómenos de sumación. Acá hay otro fenómeno de sumación espacial también. Fíjense, el anterior era una sumación espacial. Aquí también hay una sumación espacial. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la suma de las descargas de estas 2 neuronas que son excitatorias, que están en verde, y le vamos a restar la descarga inhibitoria de esta neurona que está en rojo. Entonces, el resultado final va a ser que no van a poder llevar a esta neurona postsináptica, estas 3 descargas, 2 excitatorias y una inhibitoria, no la van a poder llevar a generar un potencial de acción, porque los 2 potenciales excitatorios de estas 2 neuronas fueron disminuidos por este potencial inhibitorio de esta otra neurona. Entonces, porque ya habíamos visto, signos iguales se suman y signos de iguales se restan. Entonces, si nosotros restamos, es decir, el potencial inhibitorio de esta neurona que está en rojo aquí, no va a llegar a los menos 45, peor ultrapasar los menos 45 voltios y no va a generar un potencial de acción. Leamos lo que dice así, aquí. 2 potenciales excitatorios están disminuidos porque se suman con un potencial inhibitorio que está en rojo. La suma de los 2 potenciales está por debajo del potencial de umbral, por lo que no se genera un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, sumados los 2 potenciales, este que es excitatorio, los 2 verdes, y se le resta el inhibitorio porque es signo desigual. Seguramente estos son 2 potenciales positivos y este es un potencial negativo. Entonces, si son 2 potenciales positivos, se suman. Pero si a ese resultado de la suma de esos 2 potenciales positivos se le resta este potencial negativo que está en menos milivoltios, entonces no genera un potencial de acción. ¿Ya? Sigamos. Aquí vemos ya los circuitos neuronales. Yo le había dicho antes que los circuitos neuronales, estos circuitos neuronales, se los ha copiado, entre comillas, de lo que sucede en el cerebro para replicarlos en los chips de las computadoras, de los celulares, etcétera, de toda esa parte electrónica, en estos circuitos neuronales que existen en el cerebro. Los circuitos neuronales pueden ser convergentes, divergentes y oscilantes. Son 3 tipos de circuitos. Vamos a comenzar con los circuitos neuronales convergentes. ¿Qué es un circuito neuronal convergente? Es el circuito en el que las señales que entran aferente a la asociación neuronal excitan a un número menor de fibras que salen, que son las eferentes. Ustedes saben que las fibras que entran se llaman fibras aferentes
Las fibras que salen se llaman fibras eferentes, eso en términos nerviosos. Entonces, fíjense que aquí hay 8 neuronas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estas 3 primeras van a descargar sobre una. Estas 2, o sea, la 1, la 2 y la 3 descargan sobre una sola neurona. La 4 y la 5 sobre otra neurona, la 5 y la 6 sobre otra neurona, y la 7 va a descargar sobre una única neurona. Entonces, fíjense que los potenciales de excitación de estas 8 neuronas, es decir, van a entrar, fíjense, 8 fibras. La fibra nerviosa de este, el axón de este, el axón de este, el axón de este, 8, entran 8. 7 de ellas estimulan 3 y una de ellas estimula 1. Entonces, prácticamente los 8 potenciales excitatorios, ¿ya? O inhibitorios, depende del caso, pero los 8 potenciales de estas neuronas se van a concentrar primero en 3 y después en definitiva en 1. Entonces, ha habido una convergencia de estos potenciales de excitación, ¿ya? Que han generado circuitos neuronales convergentes. Cuando hay varias neuronas que descargan sus potenciales, es decir, 8, primero sobre 3 y esa sobre 1. Entonces, quiere decir que las 8 fibras que hicieron la descarga se concentró en resultado final en una sola neurona. Entonces, hubo una tal convergencia que hubieron 8 fibras aferentes y prácticamente sale una eferente, que es de esta una neurona que recibió prácticamente todas las descargas. Esos son circuitos neuronales convergentes. Ahora, los circuitos neuronales divergentes. Fíjense que las señales que llegan aferentes a una agrupación neuronal excitan a un número mayor de fibras que salen, que son las eferentes. Por sumación temporal de las eferentes se obtiene la sumación espacial de las eferentes. Entonces, fíjense que aquí una sola neurona va a descargar sobre 3 neuronas diferentes. Entonces, si es una sola neurona la que descarga, entonces estamos en la situación de que al descargar una sola neurona 3 veces, pero en esta y en esta, es decir, aquí hay una suma temporal, porque es una sola neurona que hace 3 descargas, ¿ya? Sobre 3 neuronas diferentes. Y esas 3 neuronas que recibieron la descarga van a descargar sobre 7 neuronas. Entonces, fíjense que esta neurona de aquí, la descarga de una sola neurona, hizo que salgan después los potenciales excitatorios o inhibitorios de 7 neuronas. Entonces, ¿qué fue? Hubo una convergencia, porque aquí entró una sola descarga eferente, fíjense que se repartió en 3, y después salieron 7 descargas, es decir, 7 potenciales de excitación de 7 neuronas diferentes. Entonces comenzó con una y salieron 7 descargas al final. ¿Ya? Entonces hay una divergencia. Ahora vamos a ver los 2 circuitos en una sola diapositiva. Yo quise ponerla para que vean la diferencia de lo que es circuitos divergentes y circuitos convergentes. ¿Ya? Entonces, el divergente, que está aquí a la izquierda, fue el último que vimos. Una sola neurona descarga y salen varios impulsos. Y acá, la convergencia, tenemos que varias neuronas descargan y al final se concentra toda en sola una descarga, que es la que sale con su fibra eferente. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos desórdenes de la transmisión sináptica. Entonces aquí vamos a ver la aplicación clínica, la aplicación práctica, para qué estamos aprendiendo toda esta parafernalia de circuitos convergentes, circuitos divergentes, transmisión sináptica, etcétera, etcétera. Despolarización, repolarización, potencial de acción, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a aprender para lo siguiente.
Cuando hay algún desorden en la transmisión sináptica, nos va a generar enfermedades. Fíjense, aquí hay 4 tipos de enfermedades que son generadas por desórdenes de la transmisión sináptica. ¿Y cuáles son esos 4 tipos de enfermedades? 1, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un cuadro psiquiátrico que quiere decir demencia precoz. Son personas que alrededor de los 20, 25 años desarrollan un cuadro mental, que es una psicosis, está dentro de la psicosis, que es la esquizofrenia, es llamada demencia precoz. Eso puede estar causado por un desorden de la transmisión sináptica. Segunda enfermedad, la miastenia gravis. Esta miastenia gravis es una enfermedad que causa alteraciones a nivel de la sinapsis con relación al neurotransmisor acetilcolina. Y entonces hay un problema con la acetilcolina y va a generar esta enfermedad que se llama miastenia gravis. Tercera enfermedad, vamos a poner aquí mi apuntador. Tercera enfermedad, Parkinson. En la enfermedad de Parkinson ya hemos visto algo con ustedes cuando vimos los neurotransmisores. Habíamos visto que los neurotransmisores que se generaban en los cuerpos estriados, núcleos estriados, etcétera, sustancias negras, sobre todo dopamina, serotonina, etcétera, ahí hay problemas de transmisión y se puede generar la enfermedad de Parkinson. Y después tenemos en las depresiones. Las depresiones nerviosas también hay trastornos de los neurotransmisores y esos pacientes se sienten deprimidos. Entonces, para eso nos sirve, es decir, el estudio de toda esta parte de la neurofisiología que es catalogada como desórdenes de transmisión. Es decir, cuando esos circuitos neuronales convergentes o divergentes están alterados, cuando esa transmisión nerviosa en la terminal sináptica está alterada, cuando esos neurotransmisores están alterados, van a generar estas enfermedades como que ya le estamos mostrando aquí. ¿Ya? Muy bien. Sigamos ahora. Aquí tenemos receptores sensitivos. ¿Qué son los receptores sensitivos? Están encargados de captar la información del medio, tanto externo como interno, en el que se desarrolla la vida de un individuo. Piensa en ti mismo, en todo lo que tienes a tu alrededor, en la cantidad de cosas que llama tu atención, la variedad de estímulos que recibes conscientemente y los que recibes sin darte cuenta. Por ejemplo, los que vienen de tu propio cuerpo. Esa información siempre provoca una respuesta en el ser vivo, más lento, más rápida, inmediata o a largo plazo, pero imprescindible para mantener la vida. A esa información que provoca una respuesta le damos el nombre de estímulo. Entonces, esto es para explicarnos, es decir, en qué consiste, o sea, cuál es la interpretación de esta palabra que la estamos repitiendo permanentemente de estímulo nervioso. Entonces, es la sensación, tanto interna como externa, que recibe el ser humano y que es imprescindible para la vida. Entonces, esa sensación que entra al cuerpo humano a través de mecanismos internos, externos y del medio ambiente se llama estímulo. En este caso, estímulo nervioso. Sigamos. Tipo de receptores. Entonces, tenemos una gama de receptores que son los que captan estos estímulos que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos en este cuadro, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de receptores. Los primeros que se va a describir se llaman mecanorreceptores o receptores mecánicos. Estos receptores reaccionan a la compresión y al estiramiento. Ya vamos a ver que son todas estas figuritas que tenemos en el cuadrito de la derecha, son receptores llamados mecanorreceptores. Aquí tenemos las terminaciones libres que captan el dolor, tenemos los corpúsculos de Pacini que captan la compresión y estiramiento, tenemos los corpúsculos de Meissner también que están estimulados por la atracción y estiramiento, y los corpúsculos de Krause. Todo eso están estimulados por compresión mecánica, compresión y estiramiento. Después tenemos aquellos termorreceptores que captan las sensaciones de frío y de calor.
Después tenemos los nociceptores. Nociceptores viene de, captan el dolor. Noci es dolor. Ceptores es el que recibe esa información. Entonces, los nociceptores captan el dolor cuando hay lesiones físicas o químicas. Después tenemos receptores electromagnéticos. Estos receptores electromagnéticos están en la retina. Captan la luz y la transforman en imagen. A eso se llama receptores electromagnéticos. Y luego tenemos quimiorreceptores, que ya vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver. Los quimiorreceptores van a captar las alteraciones del gusto, del olor, de la cantidad de oxígeno arterial, de la osmolaridad y del anhídrido carbónico. Todos esos receptores que captan las variaciones de estos elementos van a llamarse quimiorreceptor. Vamos a la próxima. Nociceptores. Entonces comenzamos con los receptores del dolor. Los receptores del dolor y su estimulación. El dolor es una experiencia sensorial objetiva y emocional subjetiva, generalmente desagradable, que puede experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Entonces, fíjense que aquí, al definirnos el dolor, nos está hablando de que el dolor tiene dos componentes. Un componente objetivo, ¿ya?, que por la lesión, hay una estimulación demasiado fuerte por alguna lesión que causa alguna lesión en los tejidos y eso causa dolor. Esa es la parte objetiva del dolor. Pero también ese dolor se manifiesta subjetivamente, o sea, la persona que lo capta, la persona que lo siente, puede reaccionar de varias maneras y a ese se llama el componente o emocional o subjetivo del dolor. Todo el dolor se transmite por terminaciones nerviosas libres. Ya vimos que los sensores, o sea, los receptores del dolor, se llaman terminaciones nerviosas libres. Diseminadas en las capas superficiales de la piel, en los tejidos internos como el periósteo del hueso, ¿no?, paredes arteriales, superficies articulares o del cerebro y la tienda del cerebelo. Entonces, en todos esos lugares anatómicos existen terminaciones nerviosas libres que captan esta sensación dolorosa y es captada por los nociceptores. Sigamos. Sensaciones somáticas. Entonces acá nos habla de un grupo de sensaciones llamadas sensaciones somáticas. Entonces, ¿qué son las sensaciones somáticas? Son los mecanismos nerviosos que recogen la información sensorial del propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo, cada segmento de nuestro cuerpo, es decir, recibe información del medio externo y del propio cuerpo, de todas las partes del organismo, y en tiempo real, o sea, vía online, es decir, manda esa información al cerebro para que se procese. Entonces, esas sensaciones captadas por el propio, por informaciones que llegan del propio cuerpo, son llamadas las sensaciones somáticas. ¿Y por quiénes son captadas esas sensaciones somáticas? Por tres tipos de receptores, fíjense: mecanorreceptores, que ya vimos; termorreceptores, que son los receptores del calor y frío, que ya vimos; y los receptores que captan el dolor, que eran los nociceptores. Las sensaciones somáticas ingresan a la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios espinales y se conducen al sistema nervioso central por dos vías. Ustedes tienen que saber. A mí me metía en esta parte de neuroanatomía y las vías nerviosas hasta por las fosas nasales en la Argentina cuando yo estudiaba medicina. Y ahora me doy cuenta de la importancia de saber estas vías nerviosas, porque otra vez se vuelven a aplicar en fisiología, después que se ven la primera vez en neuroanatomía, se aplican de nuevo en fisiología y vuelven a aplicarse en farmacología en tercer año y así sucesivamente en cuarto y quinto año. Hay que verla en la especialidad de la parte de neurología, psiquiatría, etc. Muy bien, entonces le decía de que estas sensaciones somáticas viajan por dos vías. Uno, la vía llamada sistema columna dorsal y lemnisco medial. Y dos, el sistema anterolateral.
Entonces, esas son las dos vías que las vamos a ver en su detalle. Aquí están todos los núcleos que llega a donde llegan estas vías de sensaciones somáticas en el cerebro. Eso ya es de neuroanatomía pura, eso ya no vamos a tocar, pero las vías sí tienen que saber. Receptores del dolor y su estimulación. Aquí están los receptores del dolor y su estimulación. El dolor es una experiencia objetiva y emocional, eso ya lo hemos visto, ¿no es verdad? Entonces, esta es la parte de integración sináptica que hay que verla antes de la otra que vamos a ver, que ya se llama influencia del pH, y allá vamos a ver la vía nerviosa esa de la columna dorsal, lemnisco, columna dorsal, lemnisco superior, y vamos a ver la vía córtico-espinal, que es la vía lateral, ¿ya? Entonces, por ahora, ya ustedes con esto ya van a englobar toda la parte de la transmisión sináptica. Entonces, ahora ya nadie se la charla, tiene que saber qué es la sinapsis, qué ocurre en la terminal sináptica, cuál es los sucesos que se suceden en la transmisión sináptica. Llega el impulso nervioso, se abren los canales de calcio, es decir, ahí entran los canales de calcio en el axón, en la terminal sináptica, se abren la vesícula donde está el neurotransmisor almacenado, a la hendidura sináptica, ese neurotransmisor puede ser acetilcolina o noradrenalina, se une a los receptores postsinápticos y de esa forma pasa el impulso nervioso. Después vamos a ver, es decir, los potenciales postsinápticos, hemos visto los potenciales postsinápticos excitadores, hemos visto los potenciales postsinápticos inhibidores, qué suma o sumación temporal, vamos a ver después qué sumación espacial, etcétera, y vamos a ir, es decir, englobando toda esa parte de la parte nerviosa del sistema nervioso central, ¿de verdad? Si tienen alguna preguntita, ahora, si algo ha quedado en el tintero, pueden hacerla, si no, la pueden escribir para poder acordarse y tal vez preguntarle en una clase posterior si algo no tienen bien claro. De todas maneras, a ustedes les va a llegar la presentación del PowerPoint, el propio video, el propio texto. Ahí tienen todos los elementos para sacarse de la duda que pueda existir en todos esos temas tan complicados que son del sistema nervioso. Adelante, si hay alguna pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta.